Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bueno, continuamos con este retiro de restauración de ese plan de Dios para nuestra familia. En este segmento para los hijos. Bueno, vamos a continuar con esta tercera enseñanza de nuestro retiro. Qué bueno, hermanos, que podamos estar aquí reunidos. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y gracia. Vamos a tratar entonces el tema de la no honra. Ya hemos visto el tema de la honra, ahora vamos a ver qué sucede cuando entramos en la ausencia de la honra. El acto de no honrar se refiere al hecho de omitir cualquier tipo de respeto y reconocimiento de valor a una persona. Es nuestro tema. Nos referimos al asunto de aquellos hijos que en forma consciente o inconsciente no honran, no respetan a sus padres como nos manda el Señor. No se habla aquí de la deshonra, sino de la no honra, es decir, de no hacer. No es llevar la contraria o tratar de afectar o tratar de herir. Bueno, esa sería la deshonra. Bueno, aquí estamos hablando es de la no honra, el no reconocer, el no encargarnos de nada. Hay veces podemos entrar en esta situación por pues por diferentes situaciones. Una por indiferencia, por relativismo. Sí, porque, bueno, nos parece relativo, es decir, bueno, no nos parece tan obligante y simplemente lo podemos posponer o evitar y no hacerlo. No le atribuimos valor o puede ser que no le demos valor a ese vínculo familiar o al reconocimiento de nuestros padres. Segundo, por desobediencia, es decir, sabemos que hay que hacerlo, pero decidimos no hacerlo definitivamente. Tercero, por rebeldía, porque hay una voluntad explícita de no hacerlo, porque hay heridas o hay malestar o hay rabia. Cuarto, por ataduras o bloqueos espirituales. Hay veces tenemos dificultades espirituales y no las hemos identificado. Y esas dificultades espirituales nos lleva pues, a tener dificultades para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos o lo que nos hace bien. En medio de todos estos procesos sociales que estamos viviendo en este tiempo actual, de esta cultura tan retadora que estamos viviendo, también estamos viviendo una fuerte opresión espiritual que tiene una intención destructiva para el ser humano, de alejarlo de Dios y de lograr que se pierda eternamente. Esa perdición de nuestra persona radica en que podamos negar, contradecir, imposibilitar la gracia de Dios que nos quiere hacer imagen y semejanza suya. El plan de Dios, el tratamiento que hace Dios en nuestras vidas es formarnos y poner en nosotros y hacernos las invitaciones para que nosotros generemos la capacidad de amar, de servir, de construir, para que nosotros entonces nos vamos llenando de aquellas cosas que son de Dios. De Dios es el amor, es la luz, es la construcción, es la alegría, es el bienestar. Bueno, Dios quiere que nos llenemos de esto para que nosotros a lo largo de la vida podamos entonces reflejarlo. Pero cuando somos engañados y caemos en errores o somos oprimidos y no podemos desarrollar libremente nuestras capacidades de amar, de perdonar, de construir, de hacer el bien, entonces se va volviendo difusa esa imagen de Dios en nosotros. Si esa fuerza opresora logra que neguemos nuestro propio origen, logra que neguemos nuestra naturaleza, logra que neguemos la ancestralidad del camino de donde nosotros venimos, y por supuesto entonces que nos lleva a negar ese propósito final para el que estamos viviendo, entonces logra llevarnos al terreno de un extremo relativismo que termina por quitarnos nuestra naturaleza, por imposibilitarnos llegar a ser aquellas personas que nosotros estamos llamados a ser. La identidad personal, humana, social, se desintegra cuando no tiene referencia a su ancestralidad, cuando la niega, cuando se le olvida de dónde vino. Y por supuesto, entonces eso lo lleva a perder una idea de su final. Cuando olvidamos que nosotros salimos de Dios, que nuestra vida es perfectamente digna, irreemplazable, cuando nos desobligamos entonces de tener que desarrollar en nosotros los mejores valores, ¿sí? O sea, cuando tú recibes algo tan precioso, pues tú lo cuidas y lo desarrollas. Recibiste gratis la vida, estás invitado entonces a desarrollarlo y a hacer crecer esta vida. Pero cuando se nos olvida el origen divino de esto de tanto valor, entonces a uno también se le pervierte la idea de que hay que trabajar para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y eso es restarle entonces gloria a Dios. Cuando el ser humano desarrolla sus potencialidades, le da mayor gloria a Dios. ¿Sí? La gloria de Dios, como dice, se me olvidó el santo, el santo de los jesuitas, ¿sí? San Ignacio de Loyola decía, la mayor gloria de Dios es el mayor bien de los hombres.
y viceversa. El mayor bien de los hombres, trabajar por lograr el mayor bien de los seres humanos, es eso lo que más gloria y honra le da a Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, vamos comprendiendo así una nueva dimensión de este mandamiento que venimos analizando de honrar a los padres. Cuando estamos hablando de honrar a los padres, no solamente estamos hablando de honrar a mi papá y a mi mamá concretamente, sino a la ancestralidad, es decir, a esa condición que tenemos de hijos y de recibir de Dios un don invaluable como es la vida y de tener que llegar a ser pues lo mejor de nosotros. No se trata de que nosotros tenemos que copiar idénticamente a los papás y tener que ser exactamente lo que los papás esperan que nosotros seamos, sino que nosotros estamos obligados a desarrollar esto que somos, a construir eh, en el amor, ¿sí? Cuando tenemos unas sanas relaciones con nuestros ancestros, con nuestros padres, con nuestras realidades, con nuestra naturaleza, con nuestro origen, pues entonces tenemos las bases para seguir construyendo en nosotros la vida, la salud, para seguir construyendo en nosotros, pues eso que nos hace bien. Dios no desea bajo ninguna premisa que se le pierda a ninguno de sus hijos. Dios quiere que todos se salven y cuando se salva alguno, cuando alguien cambia hacia el buen camino, pues hay una fiesta en el cielo. Dios se duele cuando un hijo se le extravía y cuando entonces este hijo comienza a pervertir su naturaleza, a transformar su naturaleza para el mal, para el egoísmo, para el individualismo, para la falta de amor, para la falta de paz, para la falta de construir. ¿Sí? Todo lo que destruye al ser humano le duele infinitamente a Dios porque nos ama a cada uno de nosotros. Ya hemos escuchado las parábolas de Jesús donde, por ejemplo, Él es el pastor que abandona las 99 ovejas si hay que ir a buscar a una oveja perdida. Obviamente, entre comillas, abandona sus 99 ovejas, porque pues obviamente nos cuida a cada uno de nosotros con gran amor y devoción. Hoy el Padre nos ha reunido aquí. El Padre Dios nos ha venido a exhortar, a invitarnos a que nos acordemos de sus mandamientos, a acordarnos que Él tiene para nosotros caminos de bendición, de vida, de salvación, pero que depende de nuestra obediencia también porque lo que creó en nosotros es un ser libre, capaz de inteligencia, capaz de tener eh, el desarrollo de los actos de voluntad. Dios tiene fe en nosotros. Por eso nos da una capacidad racional, que es una capacidad de inteligencia, una capacidad afectiva de desarrollar vínculos, de comprometernos por amor, una capacidad de ser libres. Es decir, la libertad no es solamente tener albedrío, saber elegir o poder elegir, sino construir nuestra vida hacia el bien. Es eso lo que Dios ama, que nosotros seamos libres, que nosotros tengamos vida. Dios quiere que nos sirvamos a dos señores. Hay un texto en la palabra en donde dice no se puede servir a Dios y al dinero. Y escuchaba la otra es una enseñanza en donde un sacerdote decía, mire, no se traduce tanto a Dios y al dinero, sino más bien a Dios y a la barriga, es decir, a Dios y al bienestar personal. Cuando tú descubres que Dios es el sabio, es el centro, entonces llevas a tu persona a educarla para comprender esos designios de Dios. Y entonces ahí tenemos la plenitud. Pero cuando escucha esos designios de Dios y dice, yo prefiero mi comodidad, prefiero mis complacencias, entonces, pues, o le crees a uno y te rindes a uno o te rindes al otro. Ahí traicionamos muchas veces la mejor idea, es decir, a ver, ¿quién es más inteligente? Pues obviamente que la inteligencia superior de Dios hay que creerle a sus planes, pero muchas veces fallamos en eso y nosotros entonces dejamos de creerle para creerle a nuestros bajos instintos. El que quiere Él, que es nuestro Dios, quiere que nuestras relaciones familiares sean hechas en Él, para que podamos hacerlas con todo amor, con toda justicia, en dignidad de quienes somos, como hijos suyos, como viniendo de Él. Él hace presencia en medio de nosotros. Entonces, conviene para ello poder revisar nuestra relación con Dios y la relación con nuestros padres. O sea, Él quiere que nuestras familias de verdad se llenen de vida. Pero para que nosotros podamos tener vida, pues a ver, miremos cómo está esa relación nuestra con Él y cómo está nuestra relación con nuestros padres. En cuanto a nuestra relación con Dios, hermanos, si no estamos honrando a Dios con nuestra vida, ¿a quién es a quien honramos? Si no seguimos sus ideas, entonces, ¿qué ideas estamos siguiendo?
Si no nos dejamos educar por sus emociones, por sus valores, entonces valdría la pena que revisáramos estas preguntitas que están allí. ¿Cuáles son tus valores personales? Es decir, ¿cuáles son las apuestas que tú tienes? ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Sí? Es qué cosas pones encima de qué cosas. ¿Sí? El desorden sobre el orden, o yo prefiero la amistad sobre la traición, o yo prefiero la fidelidad, o yo prefiero, no sé, la superficialidad a la profundidad. Bueno, no sé, ¿cuáles son los valores nuestros? ¿Cuáles son las fuentes de seguridad personal? Muchas veces buscamos el dinero o el reconocimiento o el placer como maneras de calmarnos los nervios, de calmarnos los vacíos. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de la seguridad personal que nosotros tenemos? Porque muchas veces se nos convierte en nuestras idolatrías. ¿Cuáles son las cosas con las que yo me calmo, me lleno o me pacifico? ¿Sí? No es que cuando estoy estresado, entonces hay gente que le pega a la marihuana, ¿sí? O hago yoga. Bueno, ¿cuáles son las cosas que yo hago? Porque esas cosas con las que me calmo, me resuelvo la vida, muchas veces son las situaciones que yo estoy sobreponderando. ¿Cuáles son las cosas que yo deseo con intensidad? Sí, hay veces le dedicamos la vida a una búsqueda económica, por ejemplo, porque ensalzamos el dinero y pensamos que el dinero y la comodidad van a ser aquello que nos va a dar la felicidad. Si puedo ver esos deseos personales, si puedo comprender qué es lo que está pasando en mí, cuáles son las búsquedas que yo tengo, entonces puedo darme cuenta de cuáles son mis deidades. Hermanos, les quiero decir esto. Estamos en un retiro espiritual, pero lo que más ama a Dios es la persona humana. Entonces nos centramos en conocer la voluntad de Dios, porque Él está centrado en que nosotros descubramos cuál es el mayor bien para nosotros. Cuando hablamos de hacer honra o no honra a los padres de donde hemos nacido, estamos hablando de que esos padres se han insertado en nosotros porque es que nos han educado, con ellos están nuestras historias de vida. Si nosotros tenemos dificultades con ellos, de cierta manera estamos generando también dificultades psicológicas, ¿sí? Mucha gente tiene problemas psicológicos porque rechaza sus raíces, rechaza aquello en donde se fundamentó. Entonces esta relación con los padres pues tiene un trasfondo psicológico y humano bastante importante que es necesario poder descifrar, conocer y sanar. Preguntémonos, ¿en qué cosas sí le damos honra a nuestros padres? Es decir, reconocimiento, valor, respeto. ¿En qué cosas no he podido o qué cosa me cae pesado de lo que ellos hacen? ¿Por qué tengo dificultades en darles esa honra a ellos? Siendo indiferencia sobre este tema, como que, hoy no, porque no hablamos de otra cosita más agradable, ¿sí? Hay momentos en donde uno quiere como liberarse, entonces estos temas como que no le caen bien, ¿sí? O me falta conocimiento, o tengo rebeldía, o tengo heridas, o tengo reticencias. Bueno, buenísimo poder analizar qué pasa en nosotros. Hay veces somos indiferentes a reconocerlos y a valorarlos, y otras veces podemos estar en contra o en rebeldía. Nada de eso es gratis y son cosas que tenemos que analizar para poder sanar nuestra mente y nuestro corazón. Cuando no hay un ejemplo claro en casa, a ver, muchas veces esta falta de honra de nuestros padres o nuestras dificultades para honrarlas no son idea nuestra, no viene de nosotros, sino que viene precisamente de la familia. Cuando no hay un ejemplo claro en casa sobre la honra mutua, entonces se crece con ese desconocimiento. Cuando en casa nos concentramos cada uno en su mundo y comenzamos a desconectarnos emocionalmente unos de otros y nuestras relaciones se vuelven funcionales, es decir, apagadas, secas, distantes, pero funcionales, ¿sí? Se logran las bases para una indiferencia que afecta a nuestros vínculos. Cuando nuestros vínculos familiares no son cercanos, entonces otras personas u otras cosas van a ir llenando los lugares vacíos en nuestro corazón. Se nos va volviendo importante y significativo otro tipo de cosas junto con esos vínculos o afectos, van ingresando a nuestra identidad otras costumbres, filosofías que muchas veces no son buenas o son dañinas o son simplemente diferentes. Que nosotros aprendamos otro tipo de cosas en el mundo y vayamos ganando filosofías, pues no necesariamente es malo, es decir, estamos llamados a hacer nuestra propia historia de vida y a crecer, pero sí me exige hacer un buen análisis.
porque a ver, ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo? Cuando tú ves, consumes redes sociales o consumes televisión o consumes películas, bueno, ¿qué contenidos estás viendo allí? ¿Esas cosas de verdad te está haciendo bien o no te está haciendo bien? Hay cosas, por ejemplo, hay personas que sufren por la soledad o por la falta de amor, pero ese mismo dolor y esa misma soledad le lleva a que se metan malas relaciones y sabe que se está metiendo en malas relaciones y que no debería hacer eso, que eso que está haciendo no le va a traer felicidad, pero se vende, es decir, el peso de la soledad o el peso del dolor le lleva entonces a que haga malos pactos y entre en el error. Es un riesgo que por la debilidad de los vínculos, de los afectos que tenemos en nuestra relación o por los problemas, a las distancias de conexión emocional que tenemos, entonces se dañe nuestro aprendizaje, las enseñanzas que hemos recibido sobre el bien y el mal, sobre el sentido cristiano de la vida, sobre el establecer y mantener una relación vital con el Señor. Eso se va debilitada y reemplazada por la predicación de ideas erróneas del mundo. Es decir, por los errores de los padres, muchas veces entonces despreciamos la fe y termina pagando Dios los platos rotos de lo que nuestros padres han fallado. Miren, nosotros tenemos si estamos aquí, seguramente es porque nuestras familias tienen una cultura familiar propia. Esa cultura tiene luces y sombras, cosas bellas y cosas que no son tan bellas. Siempre estamos en camino, en proceso de perfeccionarnos y podemos hacer que las cosas positivas crezcan y resolver las negativas. Esa es la familia que nos tocó. Cada familia tiene sus aspectos positivos y negativos. Lo cierto es que tú tienes un origen en la familia y allí tiene cosas bellas que hay que valorar y potenciar. No puedes despreciarte a ti mismo porque entonces entras en un daño psicológico. Por supuesto, pueden haber cosas de tu familia que digas, uy, no, esto no me gusta ni cinco. Bien, con amor, con paciencia, vos podés trabajar para que eso se vaya transformando hacia algo bueno. Hay épocas de la vida donde nos cuesta trabajo nuestra familia o más trabajo nuestra familia. Hay épocas de la vida donde las otras familias se ven mejores que la nuestra y que los otros padres son mejores que los nuestros. En esa y en otras épocas de la vida nos cuesta mucho la relación con nuestra propia historia familiar y con la cultura familiar. Podemos vivir sentimientos de frustración por cómo son nuestros padres o por la forma en que se establecen nuestras relaciones. Incluso hay chicos que pueden llegar a sentir vergüenza, rabia, vacío con ese estilo de ser de nuestros padres o de nuestra familia, pero es parte del proceso de madurez que necesitamos vivir. Tendremos que aprender con el curso del tiempo a lidiar con nuestros sentimientos negativos en contra de nuestra familia, en contra de nosotros mismos. Tendremos que aprender a relacionarnos pacíficamente con los errores nuestros y los errores de nuestra familia. Porque si entramos en una relación de desprecio, de evaluación, de sacarnos y romper nuestras relaciones, caramba, vas a terminar solo, sola. Porque es que a lo largo de la vida, estas habilidades de aprender a tener la paciencia a la gente que tú amas, pues es lo que va a defender tus vínculos. En el camino podemos cometer equivocaciones, en ese camino de crecer. Hay momentos, como les digo, por ejemplo, en donde podemos devaluar, burlarnos, negar, traicionar los valores o las relaciones familiares. En el camino se pueden vivir fuertes momentos de confrontación y eso genera heridas en nosotros y en nuestra familia. Hay veces palabras desafortunadas cuando tenemos choques. En estos días veía un reel que era chistoso, decía, hay una época donde la frase es papá o mamá lo sabe todo, ¿sí? Los niños chiquitos. Luego dice, hay otra época en donde los chicos dicen, papá y mamá pues no lo saben todo. Hay otra época en donde los chicos dicen, tú no sabes nada. Y hay otra época en donde más adelante los chicos comienzan a decir, bueno, mi papá y mi mamá no estaba tan mal tampoco. Y por último llega una época en donde, bueno, muchas veces llega este comentario, ahora mi papá y mi mamá sí que era sabio, ¿no? Sí, ya no están aquí, pero sí eran sabios, ¿sí? Bueno, según la época de la vida, pues obviamente que nosotros estamos en procesos. Aparece en nuestro proceso de emancipación. El proceso de emancipación es el proceso en donde nace el niño
se va convirtiendo en adolescente y como adolescente tiene que conformar una identidad propia y tiene que crecer y tiene que sentirse seguro y segura de sí misma para poder salir de casa y relacionarse con otras personas. Salir de casa no es olvidarse de las relaciones. Salir de casa tiene sus edades, ¿sí? Se va saliendo progresivamente hasta que se puede establecer el adulto por fuera de casa. Eso es lo que se llama el proceso de emancipación. Es muy necesario, es natural y es bueno que se dé. Es lo que se espera que suceda. Durante ese proceso de emancipación van apareciendo los grupos de socialización, grupos de afinidad o de referencia, es decir, la gente que te cae bien, la gente que te agrada, la gente que tú buscas, la gente con la que tú quieres socializar, o sea, construir relación. Esas afinidades con las que nos unimos a otros o a esos grupos usualmente giran en la adolescencia y en la juventud en torno a los aspectos más mundanos, es decir, aquello que está más de moda en el mundo, aquellos que estimulan más los sentidos, es decir, aquello que es llamativo, lo que es chévere, lo que es rico, lo que es agradable, y muchas de esas cosas verdaderamente son chéveres, agradables. Luego con el tiempo es que nosotros vamos aprendiendo a desarrollar convicciones o ideales. Al principio los consumos que nosotros hacemos y las decisiones están más guiadas por la voz del grupo, aquello que se pone de moda o aquello que es agradable. Pero mientras tanto que vamos desarrollándonos, ya vamos haciendo elecciones un poco más profundas. Mientras que eso sucede y desarrollamos ideales más integrales, más capaces de ser saludables, estamos en el riesgo de dedicar o de exponer nuestra vida a culturas o a costumbres no sanas o destructivas incluso. Pero está de moda, entonces hay veces de manera irreflexiva tomamos esas decisiones, ¿sí? Hay veces nos metemos en procesos culturales dañinos sin discriminar muy bien por qué lo hacemos o cuáles son las consecuencias, pero se pone de moda. Ah, es que ahora está de moda los vapeadores, entonces pues vapeamos. O el licor, entonces ya soy grande porque fumo o porque tomo. Bueno, al principio tomamos decisiones por la presión del grupo o de la cultura, pero tenemos que poder llegar a ese punto de preguntarnos por la vida, ¿sí? Esa es la sensatez y esa es la sabiduría que es necesario que como hijos vamos pudiendo desarrollar. La creencia de los padres y la cultura familiar de tu familia cumple un sentido protector en ese aspecto, pues cuando funcionan bien las cosas en la casa, cuando funcionan bien las metas de la crianza, los padres logran estar concentrados en ayudarte a distinguir lo que verdaderamente es bueno, saludable, próspero, integral, sabio. Es eso lo que Dios quiere que tú vivas, porque te ama, te cuida. Entonces quiere que te diviertas, por supuesto, y que la pases súper chévere, pero que además de eso seas capaz de aprender a cuidarte, de aprender a desarrollar tus capacidades, porque es eso lo que va a traer felicidad y es eso lo que va a traer plenitud a tu vida. Acuérdate que lo que Dios quiere para ti es que tengas una vida verdaderamente plena y buena. En los adolescentes, en la juventud, pues el grupo comienza a generar un nuevo y diferente patrón de vida y a la vez genera presión sobre todos para que se siga dicho patrón de vida. En muchas ocasiones cualquier patrón de vida casero se va olvidando. Lo de los amigos se ve tan moderno, tan llamativo, tan chévere, pues que además de adherir, pues que, de que hacerlo es divertido, pues hacerlo también nos trae popularidad, reconocimiento. Lo de los padres o las familias se puede llegar a ver menos adecuado, más chévere, menos chévere, como enchapado a la antigua, como antiguo, ¿sí? O como equivocado, como de menor valor. Hay veces no le vemos la belleza a lo que la familia nos enseña. Este proceso nos puede llevar a ser indiferentes, no necesariamente a llevar la contraria o irnos en contra de la familia, pero sí ser indiferente con lo que Dios quiere formarnos a través de nuestra familia. En este tiempo que vivimos ahora, el demonio anda tratando de romper los patrones de vida familiar. Precisamente porque cuando la gente se queda sola, pues es mucho más vulnerable y puede entrar más fácilmente en el error. Los mercados también buscan, las estrategias de mercado buscan más bien que los sujetos no tengan valores, no tengan compromisos muy profundos, porque entonces así se vuelven mejores consumidores. Es necesario que podamos reconocer, bueno, que en este ambiente cultural que tenemos hay un tiempo especial, que es un tiempo que busca ir en contra del cristianismo.
Parte de esta cultura familiar que somos es esa cristiandad. Es decir, tenemos un modo de vida y un modo de ver la vida, un modo de comprender la realidad, pues a la luz de los valores del Evangelio. Hay personas que definen el cristianismo o la fe como vivir un conjunto de reglas y de límites. ¡Ay, qué pesar! Eso es parcialmente cierto. Pues quien lo define así es claro que no conoce bien de qué es de lo que trata el cristianismo. Si alguien define el cristianismo simplemente como un conjunto de reglas y de normas, pues no está comprendiendo muy bien, porque en realidad el centro del cristianismo es el amor, no las reglas, sino el amor. Es la revelación del amor de Dios por nosotros. Hemos recibido una revelación, Dios nos ha mostrado cómo es que nos ama y entonces nos lleva a meditar y a asumir que somos más valiosos que cualquier otro ser de la naturaleza y por eso tenemos que cuidarnos, promovernos, amarnos los unos a los otros. El cristianismo nos enseña una manera de ser personas, de vivir asumiendo el valor que tienen nosotros y el valor que tenemos nosotros y desde allí nos invita a buscar relaciones justas, relaciones transparentes, relaciones de construcción, relaciones de crecer. Es eso lo que Dios quiere de nosotros. Quien nos hace capaces de amar es Jesús y su enseñanza y su espíritu que derrama sobre nosotros. Cuando tenemos esa amistad, esa intimidad de unidad con Él, de obediencia a su enseñanza y de unión con Él, la vida nuestra comienza a transformarse. Comenzamos a robustecernos, a llenarnos de alegría, a llenarnos de capacidades. ¿Por qué? Porque es ese el milagro que hace Dios en el ser humano. Lo transforma y lo renueva. Otros tienen como primera meta tener dinero, poder, belleza y otros bienes que son pasajeros en este mundo. Pasajeros porque no hay cómo retenerlos. ¿Quién retiene la belleza? ¿Quién retiene la edad? Vienen y se van, el dinero viene y va. Y quien pone su vida y felicidad en ellos, con toda certeza los va a perder en algún momento y va a vivir la infelicidad. Lo que nos dice Dios a nosotros es que busquemos primero el amor y la amistad con Él. Y que cuando eso sucede, después de eso todo lo demás va a venir como añadidura. Como esta cultura cristiana habla y defiende tanto la dignidad de la persona, tiene grandes enemigos que buscan pues sacarlo de este camino, fragmentar al ser humano para hacer de ellos, del ser humano, grandes negocios. Por ejemplo, la industria del porno desintegra. ¿Por qué no es bueno el porno? Pues porque desintegra a las personas. Hace que una mujer, por ejemplo, se convierta en una pieza de carne, que toda una persona se valore solamente por sus genitales o por lo que hace allí en esas películas de porno o en esas imágenes de porno, pero entonces fragmenta y convierte a las personas en instrumentos. Eso no le agrada a Dios, por supuesto. Eso va en contra de Dios porque Dios ama a esa persona y quiere la felicidad integral de esa persona. Pero esos son caminos equivocados. La industria del aborto, por ejemplo, convierte la vida humana, la convierte en un estorbo que dice, te lo puedo quitar tantas industrias, por ejemplo, el mercado cuando se centra no en buscar el bienestar de las personas a través de los objetos, sino simplemente como explotarlos y que pagan y dan dinero, así pierdan su felicidad o su libertad o su salud, entonces se vuelven acciones contrarias a lo que Dios quiere. Lo que propone el cristianismo es que el ser humano es valioso y bello por sí mismo, no por lo que hace o por lo que tiene, sino porque tiene un origen divino y porque puede construir maravillas por haber sido creado por Dios y por haber sido por amor. Por eso vale el ser humano. Lo que piensa el cristianismo del ser humano es que las personas somos integrales y su salud y belleza crece en la medida en que cuida, cultiva y hace crecer esa integralidad que tiene, su capacidad intelectual, afectiva, su capacidad social, su capacidad vocacional de trabajar. Es eso lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos, que desarrollemos una capacidad de amar, de servir, de ser creativos, de disfrutar de la vida, de relacionarnos unos con otros para construir un mundo sano, un mundo integrado. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Qué gran diferencia esto que nos propone Dios con aquello que nos propone el mundo. Y entonces aquí tenemos que hablar de tres grandes males, tres terribles males que nos acechan y que nosotros tenemos que poder evitar, hermanos. Tenemos que poder evitar estos males terribles. Uno es la banalidad.
es decir, aquello que va en contra de la idea de la trascendencia. El ser humano es más que el cuerpo, el ser humano es más que los límites o que las dificultades que puede tener. Él puede crecer, él puede amar, él puede construir. Es eso lo que Dios quiere que tengamos, pero la destrucción que hace el mundo, que hace el demonio en nosotros, pues nos lleva a tener superficialidad, a decir, "Ah, pues la vida sea para disfrutar simplemente, pero no para esforzarse en ser la mejor persona que tú puedas". Dos, el hedonismo versus la integralidad. El hedonismo es simplemente dedicarse a buscar placer. El placer es muy rico, es muy necesario, es muy conveniente, hace bien, pero dedicarnos a buscar placer es simplemente como dedicarnos a ser como niños de 9 años, bien chiquitos, que solamente buscan pasarla bien, pero resulta que hay cosas que nos exigen trabajo, pero que nos dan plenitud y felicidad. Sí, construir, aprender, desarrollar una carrera, construir una profesión, te da libertad y no te estás riendo en todo momento. A veces hay que esforzarse bastante, ¿cierto? Entonces, esa es la integralidad. El ser humano es integral, tiene diferentes dimensiones que tienen que desarrollarse, pero cuando nos dedicamos simplemente pues como a la estimulación de los sentidos del placer, pues el ser humano se achiquita. Otro terrible mal, el materialismo. El materialismo que hace pensar que lo importante es esto que tengo aquí en este momento, lo material, pero deja de ver lo eterno, y lo eterno son los valores y lo eterno es lo divino que hay en nosotros. Entender que hay un más allá, entender que la trascendencia va más allá. Hay cosas que conviene que nosotros hagamos por los buenos valores porque nos va a dar entonces calidad de vida, nos va a desarrollar como personas, pero el mundo diría, qué tontería, cómo te pones a regalar plata con ofrendas, pero si es que te hace feliz ofrendarle para ayudar a la gente. Desde el materialismo, eso se vería como una tontería completa. Pero resulta que el ser humano sí es solidario, sí le gusta construir vínculos más allá. El ser humano es eterno y construye en el amor porque Dios habita en él y quiere habitar en él. Entonces, mire cómo estos tres males recortan lo que es el ser humano y nos quitan el desarrollo. Dios quiere que nosotros podamos desarrollar esto. Y esa trascendencia, integralidad, eternidad se va desarrollando en la medida en que somos obedientes a lo que Dios nos enseña y vamos poniendo en práctica esa capacidad de amar, de servir, de perdonar, de construir. Es eso lo que nos hace mejores seres humanos. Estamos en una cruel guerra. Esto es una cruel guerra por la pérdida de tu alma o por ganar el alma tuya y la vida de los demás jóvenes. Hay muchas voces que desorientan y pueden llevarte a la indiferencia o a la no honra o a ignorar aquellos conocimientos o hábitos de vida que te dan identidad, que te orientan, que te defienden con tu persona, tu salud y tu vida. Lo ideal es que haya una buena comunicación, cercanía, respeto, parámetros claros y firmes con la flexibilidad en la forma de respetar ese proceso de cada uno. O sea, cada uno está llamado a crecer hacia la salud. Es eso lo que Dios quiere. Aquí hay unas estadísticas que, bueno, luego quisiera mostrarles como más detalladamente. Ahí saqué esto es de un libro de ahora de mayo de este año, en donde muestra eh, cómo la sociedad, los jóvenes, especialmente jóvenes y adolescentes en Estados Unidos, pues se han venido enfermando. Eh, los reportes de salud mental nos muestran allí, por ejemplo, que entre jóvenes y adolescentes en Estados Unidos, la ansiedad, los trastornos de ansiedad se han disparado un 134% desde el 2010 hasta la fecha actual. La depresión ha aumentado en un 106% hacia acá. ¿Ustedes se imaginan esas cifras? ¡Wow! Todos esos trastornos están disparadísimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado de valores, porque el estilo de vida que estamos buscando realmente no alimenta lo profundo del ser humano, lo trascendente, sino que lo desorienta, lo enferma. Cuando nosotros nos salimos de la ley de Dios, de lo que Dios enseña, pues entonces entramos en error y comenzamos a dañarnos como personas, ¿sí? Y es necesario poder crecer en este sentido. Es muy necesario que mejoremos cada vez más en ser reflexivos y en llenarnos de sabiduría.
Esa sabiduría nos la enseña Dios, porque Él es el ser trascendente, que nos enseña, nos lleva a recordar que Él creó en nosotros seres trascendentes. También a través de la enseñanza de los padres, porque estos padres fueron encargados de cuidar de nosotros y de ayudarnos a edificar en nuestra salud, nuestra trascendencia. Pero hay veces que quedamos en error y hay que poder decir esto. Si tu forma de ser, entre comillas, tú mismo, es tener acciones que destruyen tu persona, entonces has caído en un engaño. Porque ese tú mismo no es para destruir la autonomía, la libertad, esa capacidad de juzgar, de elegir, son capacidades dadas por Dios para nuestro bienestar y para nuestra persona, para que nuestra persona llegue a la plenitud, para esa plenitud para la que estamos hechos. Pero podemos caer en el error. Hay tres enemigos del alma. Hay tres enemigos que buscan que nosotros caigamos. Así como hay tres males actuales, la vanidad, el hedonismo y el materialismo, hasta cuatro con el narcisismo, que es un eje en el individualismo, en la enfermedad. Luego puedo hablar más de eso. Eh, También hay tres enemigos del alma que están destinados a destruirnos, ¿sí? La carne, el mundo y Satanás. Entonces, la carne, ¿qué es la carne? Bueno, son nuestras pasiones, son nuestras tendencias, son nuestros deseos, pero desordenados. Dios puso en nosotros bellos deseos. Por ejemplo, puso en nosotros el deseo de bienestar, puso en nosotros el deseo de cosas bellas, plenas, para que nosotros con esos deseos buscáramos lo mayor y el absoluto, y ese es Dios. Para que buscáramos, Dios quiere que seamos felices, acuérdense. Entonces Dios puso en nosotros ese deseo de felicidad, pero cuando el ser humano pervierte su camino y ya no busca a Dios, entonces ese deseo de bienestar se le convierte, por ejemplo, en la avaricia. Entonces quiere comer, quiere hacer todo, porque tiene ese deseo en su corazón sembrado, pero como ya no ve a Dios, ya no busca esa felicidad en Dios, ya no busca su plenitud en Dios, entonces comienza a llenarse de las cosas que encuentra aquí, pero estas cosas nunca lo van a llenar, pero se desordena y se desorienta. Esa es la carne, es decir, nuestros deseos, pero desorientados, convertidos en la peor versión. Está Satanás, que sabemos que es el espíritu del mal que nos destruye, y está el espíritu del mundo. El mundo, por supuesto, pues no es el planeta, ¿sí? Cuando hablamos de que hay un enemigo del alma que es el mundo, estamos hablando de el conjunto de filosofías erradas, filosofías que nos llevan al materialismo o a la banalidad o que nos llevan a traicionar la naturaleza que tenemos. Tenemos una naturaleza bella porque es que nosotros nacimos de Dios, imagen y semejanza somos, hechos para amar, hechos para la justicia, hechos para la verdad, hechos para construir y hacer el bien. Pero cuando esto se pervierte, entonces nos dedicamos a aquellas cosas que verdaderamente no traen felicidad para nosotros ni para nadie que nos conozca, sí, para los que tenemos cercanos. Tenemos herramientas vencedoras. Necesitamos crecer en unidad con Dios a través de la oración, a través de la espiritualidad. Necesitamos crecer en esa unidad, en ser reflexivos y aprender de Dios para crecer como personas. Necesitamos aprender a valorar y ser recíprocos en la relación de amor, cuidado y valoración con los padres y con los demás miembros de nuestra familia y en general con la gente de la sociedad. Ser recíprocos es saber valorar el amor que te han dado, la amistad que te dan y corresponder a ellas con ejercicios de bondad. Eso implica aprender a perdonar, a aceptar al otro como es, pero sin dejar de aspirar a la verdad y a la justicia de lo hecho por Dios en el ser humano. Es necesaria esa gratitud, ese reconocimiento con los padres. Y no solamente con los padres, como les digo. Es decir, lo que es necesario es que podamos ir creciendo en adoptar esos valores que nos enseña Dios, que nos enseña el Señor, porque es lo que hace que nosotros verdaderamente podamos ser imagen y semejanza. Bueno, hermanos, hasta aquí llega la enseñanza. Vamos a ir a hacer el taller y ahí les voy a pedir que podamos analizar realmente, bueno, qué cosas nos desorientan, ¿sí? Si Dios nos habla y nos enseña cuál es el mejor camino, ese camino
de la espiritualidad que hace que de verdad nosotros florezcamos como personas, ¿por qué nosotros atendemos entonces otras búsquedas, otras idolatrías, ¿sí? Otros caminos que no nos llevan a la plenitud? Vamos a trabajar entonces en ese taller. Estaré atento a sus preguntas e inquietudes. Dios los bendiga.